¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de 100 vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar con ustedes, un nuevo inicio de semana. Así es. Hola, Felipe. Hola, Toto. Hola, Pedro. ¿Qué pega, Toto? ¿Qué va? cuentan, che? Ahí está. Hoy no tenés nada. No. Pañuelito no tenés hoy, ¿no? Bueno, Ah, está bien. sí, en realidad tenemos escondido, pues ya no quiero más acá. Ah, está bien. ¿Tienes vergüenza? Ah, sí. Puede pasar eso. ¿Tienes vergüenza a lo mejor? Sí, le hago. Ahí sube despacito. Va subiendo rara, a lo Está mejor bien, le un poco está bien. cariñito. Claro. ¿Qué? ¿Viste Se que levanta. que inicio de semana? Si le prestaban chicos. No, Qué inicio de cosa semana interesante. Che, qué quilombo esta mañana será. No. Sí. Antes por lo menos que es 7, 8, 9 de la mañana comenzaban, Hasta las 5 ya. comenzaban de pelote, ¿verdad? 5 y 5 de la mañana. Hasta ahí, pero ahora ya arrancó temprano. Sí, che. madrugada. Sí, No, pues estamos así del sábado. claro, sí, Ah, la estamos... Claro. Ni siquiera fines de semana, ¿verdad? Sí. Ni siquiera de fines de semana. Han sido, o fueron días realmente muy Sí, es. movidos. En esta última hora lo que ocurrió en la agrupación especializada hasta la parte de la resolución del tema hoy, Sí. en donde expulsan a Marcelo Piloto y después de su expulsión sale la extradición. Así es. Eh, Sí, una broma de mal gusto. ¿verdad? De todos Y- lados. Claro, igual dice la gente del Poder Judicial Sí. que a ellos no le quedaba otra que por más que haya sido expulsado, sacar la extradición porque eso ya ingresó, digamos. Hoy hay un sumario que ordenó la Corte A un a actuario. un actuario judicial, Sí. Oscar García de De Zúñiga, Zúñiga. si no me equivoco el nombre, 6 meses aparentemente 6 meses tuvo con él cajoneo. el documento. A ver, Toto, pero decir, o sea, está bien, me parece genial, se tomaban medidas, listo. Pero el tema de justicia es cómplice de la muerte de Lidia. Pero Hay totalmente. que decir todo. Claro, Sí, no, todo, obviamente. Pero por lo menos ya decir yo, ¿verdad? No, Bueno, no, ese cargo obviamente. lo digo, ¿verdad? Pero es Pues no, a ver, Porque una locura que te planteen así va a Ahí- caer por el actuario ahí- nomás. claro, hay ¿Y una el juez? cantidad de cosas, ¿verdad? Claro. Y ahí está la pregunta de lo que creo que estábamos hablando recién, ¿verdad? ¿Cuándo se entera un juez que le cae? En cosas delicadas como esta, Sí. ¿no sería más que prudente un protocolo, un mecanismo que ya, bueno, desde el momento que ingresa a la oficina, sea el actuario, sea con quien sea, directamente se le comunique al juez? Que el juez tiene O sea, que estar al tanto de lo que tiene. No estábamos hablando de un tortolero que estaba por la cuadra de mi barrio y ya era la quinta vez que Que me estaba robó un asaltando. autorradio. Claro, que era la quinta vez que me estaba asaltando. Yo me voy a la comisaría y le digo, los perros después, Mm. vámonos, ¿verdad? Sí, claro. Y le lleva a la comisaría y 5 horas después le suelta y en la semana me vuelve a robar. Y O bueno. sea, estamos ni hablando de un tipo que, digamos, tenía la atención nacional desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que Marcelo Piñeiro ya fue detenido varias veces y varias veces salió. Ahora esta fue la última, ¿no? Hace un año que estaba. Brasil, la justicia brasileña ya había pedido la extradición y evidentemente sí, algunos cumplieron con los plazos y alguien se quedó con eso y cajoneó durante 6 meses. Y lo de Pavón, ¿cuánto también? Bueno, pero uno dice, ¿cómo tenemos que ver el tema del sistema, el mecanismo del sistema judicial? Porque si un actuario Claro, te puede parar. congela, te cajonea Claro. un pedido de extradición de una persona que puso en jaque inclusive, dicen que la seguridad nacional a la pucha. ¿Cuántos Claro, ahí casos como está. este hay? Claro, ¿cuántos interactúan en ese ambiente, digamos, ¿verdad? Y eso es que hablamos de uno de los eslabones dentro de la Yo cadena, tengo derecho a ¿verdad? sospechar, Ahí está, Toto, ¿verdad? y Pedro y la teleaudiencia, ¿verdad? Que el actuario también podía haber hecho eso por orden de alguien. Claro, También. no, sin duda. ¿Por qué no puedo Eh, sospechar yo de eso? O supongamos que... Que alguien le dijo retener cajonear nomás. Claro, supongamos todos los escenarios, ¿verdad? Íbamos miti. La orden puede venir de otro lugar, Sí. el contacto puede venir, che, te va a llevar un documento y tratamos vamos a ver cómo solucionamos esto. ¿Como cañina? Claro. O directamente nos enteramos que te llegó, queremos ayudarte para que nos Para ayudes. comprar tu casa. Y ahí, ¿verdad? Y así comienza. O sea, pueden ser desde uno hasta un sinfín de personas involucradas, Sí. siempre tendiendo más a que es un sinfín de personas involucradas Totalmente. que corrompen todo un sistema y no Y solamente después uno. otra ¿verdad? cosa, Toto, yo acá no me voy a hacer cargo de lo que digo, ¿verdad? Me parece un hijo de putismo terrible de parte del gobierno, ¿verdad? Hacer foco hace por lo menos 24 o 36 horas sobre el hecho de que Lidia fue la que ofreció para irse o que ella fue la que pidió entrar. Señores, alguien le abrió la puerta a esa chica. En No, la claro, celda. Claro, No en la zona de visita, en la celda. No, a ver. De un Ella- tipo que era eh, que fue expulsado bajo argumento del gobierno, que fue expulsado porque tenía sospecha de terrorismo. claro, sí. Entonces, ¿cómo le abrís la puerta? ¿Cómo ese terrorista que fue expulsado Claro. tiene un cuchillo? A ver, tiene- o por sea, eso decía una que cantidad de cosas, está lo todo del, mal, lo viejo. del Poder Judicial era Es una pata es dentro una pata de... de todo esto. Lo de la agrupación especializada tiene una Otra. cantidad de responsables. Eh, Y, a ver, no sé por qué, digamos, no entiendo por qué, porque ocurrió también... Pavón hizo un penthouse Sí. en un penal. hasta que Y molestó a alguien. el de Papillón se enojó porque encontró a alguien que pudo meter más cosas dentro de una prisión y sacar Mm, sí, que él, sí. ¿verdad? Y un montón de cosas, pero
están metidos de una forma tremenda que yo no puedo entender todavía cómo el concepto de seguridad nacional es mucho más débil que... No, él está en libre comunicación, que entre cualquiera junto a él. Es la justificación. Es la justificación para la ¿Entendés? conferencia de Entonces, prensa. a lo que, claro, él está en libre comunicación. A ver, señores, estamos hablando de un tipo Ah, que estaba poniendo en jaque, por eso lo expulsan. Claro. Si no fuera así, no lo hubieran expulsado. No lo expulsaron por un asesinato en medio de una celebración. No, por un tipo recontra peligroso. sí. Y si no lo expulsaban, ahora quién sabe cómo continuaba esto y era un despelote. Lo tenían que haber expulsado porque no quedaba de otra si estábamos esperando 6 meses acá. Había que expulsar, había que deshacerse de este hombre. Sí. Pero Entonces, tuvo en que cualquier morir, país, claro. tuvo que morir una paraguaya a Pero mano del tipo dentro de su celda. Dentro de la celda para que alguien le expulse. Y yo decía hoy, señores, ¿qué es la agrupación especializada? ¿No es una cárcel? No. Sí es, Toto. No, a ver. Sí es. En su, bueno, es una cárcel no, de hecho. a ver, Es de hecho, es una de cárcel hecho. de facto, pero Es no lo lo que- es. Es lo que te dice Villamayor, pues. Claro, pero, Que no es, no, pero pero es, yo me no, quiero Toto. yo me quiero quedar lo que es. No es una cárcel de facto, pero es el lugar que nos vienen presentando Será- desde hace muchísimos años sí. como el único lugar que presenta las garantías para que todos los que estamos fuera Claro. tengamos la seguridad de que ese tipo no se va a escapar de ahí. Por eso está la gente del EPP, por eso están los narcos, por eso estaba este tipo, por eso están los otros. O sea, es el lugar que si bien no es una cárcel por el título, es el lugar que a nosotros, en supone, teoría, claro. nos da la garantía como sociedad que de ahí no se va a escapar porque ahí está la élite de la seguridad en ese lugar. Es que lo es de facto, Toto. Es Claro una que lo cárcel es de facto, pero, No, a en ver, papeles nomás no mejor, pero es de yo facto. quiero ir un poco más allá porque, ¿y por qué digo que no es una cárcel? Porque una cárcel decir, bueno, pero todo el sistema está corrompido. Bueno, pero estamos hablando de un lugar en puntual, Sí. en donde de ser un cuartel de policías de élite, se convirtió en una prisión de facto, en donde en teoría ahí está todo lo mejor de seguridad que podemos tener, por eso se llama lo más peligroso ahí, porque nada en el sistema carcelario tiene tanta seguridad como eso, pero en el último tiempo hacían, además de lo que querían, se convirtió en un lindo hotel, Sí. Todos quieren ir ahí. se Todos convirtió en un quieren lindo hotel y tratan de buscar espacio, a ver si es que hay disponibilidad de habitaciones, ir. y después están mandando a los oficiales castigados. Y otra O cosa, sea, Toto. a corrompibles Sí. dentro del lugar que hoy está demostrando que tiene una serie de problemas. Y otra ¿verdad? cosa, Toto, el poco tino del gobierno para no dedicarle una línea a la familia de Lidia. Claro, mí eso ella no no me es parece ni esposa del senador amigo, Mm. ni la maquilladora de la primera dama, ni la decoradora, lo que sea, ¿verdad? Una línea no le dedicaron. Una línea. Hermano querido, aunque sea Yapuyeve, mentime por lo menos que me No, gusta, a mí, ¿verdad? a mí me pareció que Es una debería locura. haberse comunicado más también Sí. sobre el respecto y el apoyo, sobre todo porque hay una familia que queda y dice, ¿y nosotros qué? No, ¿sabes por Pero qué? vos no Conocemos viste la lo- narco, vos no está bien, viste claro, la- ¿y no, nosotros no qué viste lo que hacemos? fue Claro, sí, por Sí, eso te digo, no, ¿nosotros qué lamentable. hacemos? Estuvimos pasando esta mañana. Pero el tema es el siguiente. Porque en definitiva, si esta chica murió ahí, es porque el Estado falló en todo sentido. Entonces, es responsable el Estado, Sin duda. para empezar. Para Sin empezar, duda. que tiene un lugar que no tiene, es que no es una cárcel de máxima seguridad porque hay una inoperancia y una falta de decisión política de construir lo que se tiene que construir y capacitar a lo que se tiene que capacitar Sin duda. para resguardar a este tipo de delincuentes. Y después dejarla entrar sola y que se muera. A ver, es responsabilidad del Estado. Obviamente. Sin duda, y a través de los estados, digamos, de cada gobierno a quien le toque en fecha. Todos. Pero todos, es responsabilidad de Oh. la seguridad. Si pueden brindarle la seguridad a un tipo que haga lo que quiera adentro, tienen que brindar la seguridad a quien sea el paraguayo que va a ingresar a ese lugar, Por supuesto. a hacer lo que fuera. Así es. ¿Sí? No porque se fue a hacer esto, no. A quien fuera, por lo que fuera que tenga que ingresar o que pudo ingresar, le deberían de brindar la Mañana yo seguridad. voy a pedir un servicio de plomero en mi casa y ponerle que me haga un ataque de locura a mí. Y le liquido el plomero. ¿Qué va a pasar? Claro, le Y liquidaste a por decir el primero. comisario del Bisona y de Lambaré le iba a decir, mira, comisario, él pidió entrar porque yo le llamé. Claro, él pidió entrar porque yo tenía un trabajo y entró. Claro. Claro, ¿entendés? Y, bueno, en fin, vamos a hablar también de parte, esto ocupa sin duda, porque es lo último que pasó ahora, ocupa en parte también lo que han sido estos primeros meses de gobierno de Mario Abdo Benítez, ya con algunas cuestiones que vamos a hablar. Se cumple el jueves, los famosos primeros 100 días Sí. que se hablan siempre que ya hemos mencionado en un montón de veces que es una herramienta más norteamericana que sudamericana, pero que ya se ha instalado también. Está Daniel Centurión con nosotros, ministro. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto, Felipe, Pedro. Un placer Gracias. estar en el piso y un saludo a todo el equipo de trabajo y a los televidentes. Han sido meses, porque ni siquiera podemos hablar de días, ¿verdad? Meses bastante agitados en donde se han tenido algunas cuestiones en el trabajo normal y otras que han salido del trabajo de cualquier agenda de gobierno, sin duda. ¿Cómo están evaluando estos primeros días
estos primeros meses, ya pasamos un par del gobierno de Mario Abdo Benítez. No, y realmente nosotros heredamos un momento político donde se da una fricción al interior de mi partido, eso es de público conocimiento. Esto se arrastra desde el mes de julio, cuando finalmente algunos parlamentarios del movimiento hoy oficialista, que responden al liderazgo del presidente de la República, deciden no acompañar el juramento de Horacio Cartes a la senaduría por considerarla inconstitucional. A partir de ahí se empiezan a generar fricciones, pero yo te lo digo hoy, Toto, sin ningún tipo de complejos, no existe una crisis al interior del partido. Existe una fricción natural, existe una molestia natural de un sector interno del Movimiento Honor Colorado por el no juramento de Horacio Cartes, que tengo que aclarar también. El presidente de la República en su momento había dicho de que había manifestado de que se debía acompañar el juramento, no por la cuestión de fondo, pero sí por los resortes institucionales que funcionaron en aquel momento, que podemos calificar o descalificar como una cuestión obsecuente, sometida al poder político de turno, que fue la resolución de la justicia electoral a favor del señor Cartes, ratificado esto por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a partir de ahí se empieza a generar fricción dentro de mi partido que no hemos tenido en ningún otro gobierno anterior. En materia política se marcó muy rápido la cancha o por lo menos se conocieron muy rápido las posturas o cómo se iba a jugar dentro de ese estamento. En materia de lo que hace a agenda o a gobierno mismo en estos primeros meses, también se han pasado crisis, ¿verdad? De hecho, a Juan Ernesto Llamañón no le gusta la palabra crisis que se utiliza, a lo mejor crisis puede ser el punto final dentro de un conflicto. Pero se han tenido polémicas, si es que le gusta más el término a alguien, se han generado polémicas en educación, dentro de la Policía Nacional, ni que decir, se habla hoy de una interna feroz, por más de que eso sea lo que dice un lado y no lo que dice la parte oficial. Está esto que ocurrió el fin de semana y que hoy resulta en la expulsión de un ciudadano. Y hay otras situaciones también que han generado la atención de la gente. Bueno, ¿hacia dónde estamos yendo, verdad? En materia de seguridad, en materia de economía y en otros puntos, ¿verdad? Sí, imagínate, Toto, muchas veces consumimos ciertos tips dentro de un microclima, pero tenemos que mirar el contexto general. Hoy nosotros estamos liderando un gobierno que está enfrentando de manera decidida y firme al crimen organizado. Estamos hablando desde la Senat, en coordinación con la Fiscalía, algo así como 156 intervenciones, de los cuales 140 responden a un ataque directo a las organizaciones criminales distribuidas en los distintos departamentos del interior, un ataque frontal al microtráfico en Capital y en el departamento central, que creo que son 16 casos. Estamos hablando de más de 600 kilos de cocaína incautados en este periodo, 80.000 kilos de marihuana, más de 60 hectáreas. O sea, un combate directo al narcotráfico, al crimen organizado. Teníamos hasta hace poquito a un señor en un barrio residencial como Los Laureles, que era un referente importante, por ejemplo, del Comando Vermelho, y que se mimetizaba entre las familias. Decían los vecinos que saca a pasear a su perrito, y andaba como Juan por su casa, un referente como de ese quilate de una organización criminal como el Comando Vermelho. Hoy está recluido. Lo mismo se ha atacado a personas vinculadas a sectores políticos. Tenemos de parte y de contraparte. Acá no hay colores, no hay sectores, inclusive algunas personas afines a nuestro grupo político que hoy están pagando la consecuencia seguramente de algún tipo de comportamiento delictual o criminal, que eso la justicia va finalmente a dirimir. O sea que tenemos un gobierno que tiene esa firmeza. Hoy estamos hablando nosotros de lo que sucedió con este criminal. Lastimosamente desnuda la desidia primero del sistema judicial,
la corrupción imperante en el sistema judicial, un proceso que no lo digo yo, dice el director de auditoría jurisdiccional, el doctor Mario Liceche, que estaba refiriendo de que era una extradición que tenía que haber estado un día en una secretaría, en un juzgado, sin embargo se retuvo durante 6 meses. O sea que estamos ante ese sistema de justicia que siempre venimos reclamando, que es también uno de los pilares que este gobierno está sosteniendo, está buscando el consenso a nivel de los diferentes actores políticos. El presidente de la República en forma personal está conversando y se está trasladando en las sedes para que ese consenso finalmente pueda alimentar un proceso de definición de lo que queremos. Queremos nosotros un sistema de justicia desarraigado de los poderes fácticos, los poderes políticos, los poderes económicos. Queremos un sistema electoral claro de donde participen todos y no sea el sector de la plutocracia simplemente el que llegue al poder. Queremos una reforma de la Constitución si es que así finalmente se consensúa. En fin, estamos trabajando. Imagínate que dentro de este mismo periodo, en el gobierno anterior, en materia de infraestructura se había invertido, o sea, se había hecho llamados a licitación por $200.000. Este gobierno, en este mismo periodo, ha hecho llamados a licitación, están en proceso ya de adjudicación por un monto de $250 millones. Hay mucha diferencia. Felipe, Ministro, ¿en qué áreas se podría haber hecho mejor, consideras? O que a lo mejor faltaban ajustar cosas que dijimos, que vos decís internamente, incluso al interior tuyo, decís, mira, acá hubiésemos tenido más para mostrar y no lo hicimos, ¿verdad? Dentro de todo lo que ya, porque yo coincido contigo, no la Senat me parece que es para mí la tilde más grande que tienen ustedes como gobierno, pero sacando eso, ¿en qué otras áreas, digamos, vos dirías, mira, acá nos faltó como para mostrar más cosas, ¿verdad? Ahorita sí se ahora poco, ¿verdad? Sí, honestamente, Felipe, nosotros vemos a las diferentes reparticiones del Estado que están haciendo un gran esfuerzo. Hubo sí algunos conflictos internos, es de público conocimiento, yo no voy a tapar con el dedo del sol el caso del Ministerio de Educación. ¿Cómo se generan esas diferencias en el Ministerio de Educación? Dentro de un proceso de investigación interna, donde lo que se busca es justamente transparentar todo el sistema educativo y el sistema administrativo de educación. Pero sí hubo una mala comunicación entre el ministro y el viceministro que finalmente termina golpeando a la imagen de esa cartera, pero sin embargo nosotros vemos que se está haciendo un gran esfuerzo. Por eso el ministro de Educación es confirmado en su cargo. Vemos que otros ministerios están haciendo ese esfuerzo. En algunas instituciones hay que reconocer algo que hemos encontrado es el terreno fértil, un terreno ya estable, donde a partir de ahí se puede iniciar la construcción de lo que se quiere como propuesta y proyecto de este gobierno, pero también encontramos en otras administraciones de algunas instituciones públicas terrenos fangosos, donde teníamos que primero trabajar eso para a partir de ahí la construcción de lo que queremos nosotros. Yo siempre digo, y se estila acá instalar los 100 días acá y en la región, algo que se importó en un momento de una crisis terrible en los Estados Unidos, que necesitaba de medidas drásticas y urgentes. No existía un proceso. Sin embargo, yo creo que en el Paraguay es distinto, porque algo que hay que reconocer que nosotros heredamos es la estabilidad macroeconómica, las finanzas estables. Entonces, a partir de ahí, uno puede decir que puede iniciar un proceso, que es lo que está iniciando este gobierno, que yo creo que en un plazo inmediato va a empezar a dar ese resultado y esa visibilidad que la ciudadanía está esperando ansiosamente. No nos saquen a los 100 días como artículo periodístico, no puede, las bocas urnas, yo sé que ustedes no están a punto de sacarlo a los legisladores. ¿Nos divertimos con eso? No, el tema es que obviamente editamos mucho de lo que era la crisis de los 30 en los Estados Unidos y Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Y el resultado que él tuvo en los 100 días. No, yo creo que lo nuestro es el año. O sea, al año uno más o menos sabe cuánto es propuesto, cuánto avancé y en fin. Y en ese sentido te pregunto, Daniel, recién preguntaba a Felipe, ¿en qué puntos estamos flojos y tenemos que hacer los cambios?
En materia de seguridad, es evidente. En materia económica, por ejemplo, ¿cuáles son los consejos que ustedes si bien sos asesor político, hace años tenemos como una suerte también de política de Estado con respecto a lo económico? Y en ese sentido, ¿cuáles son las consideraciones que ustedes le dan al presidente de la República? Bueno, en el ámbito económico no quisiera yo ingresar por Ya. un ámbito muy técnico. Existe un consejo económico que trabaja dentro de ese proceso, existe un asesor económico de la presidencia. Ahora, sí es importante hablar de algo que de repente yo le escuchaba al expresidente Horacio Cartes afirmar en una reunión que tuvo este fin de semana, y justamente se refería a 3 instituciones donde hablaba del diezmo. Se refería a la Dirección Nacional de Aduanas, Sí. y hoy hay que reconocer de que la Dirección Nacional de Aduanas, eso no lo digo yo, están en las estadísticas, ha llegado a un pico histórico, récord, superado el billón de guaraníes en este periodo, en estos 3 meses. Hablaba él de la Administración Nacional de Puertos, donde, por ejemplo, solamente en 2 terminales portuarias que se ha intervenido, todas las terminales portuarias han sido intervenidas, en 2 hemos detectado de que en 5 meses se ha desviado más de 2.000 millones de guaraníes y se está dentro de un proceso de investigación donde está participando inclusive el Ministerio Público. Hablaba de la DINAC. Sin embargo, como nunca, la DINAC está teniendo inclusive intervenciones donde remesas, encomiendas vía DINAC se enviaban o se traficaban con estupefacientes. Eso en conjunto con la Senat. Finalmente, me quise referir a eso porque eso escuchamos este fin de semana. Acá lo importante es que tengamos un transparente sistema de recaudación, evitar por lo menos en lo posible, porque es una utopía decir de que vamos a tener evasión cero, evitar en lo posible evasión impositiva y que la inversión, porque esos son los ingresos genuinos, vayan a lo que más necesita la gente, al Ministerio de Salud Pública, para que la salud sea accesible y llegue a todo el país, que se aumente la unidad de salud familiar en todo el interior del país, que se aumenten las terapias intensivas, que no tenga que morir gente por falta de ambulancias. Entonces, invertir bien esa recaudación en salud pública, lo que se está haciendo aumentando la inversión en seguridad, la inversión en educación. Nosotros somos en la región el país que menos invertimos en educación, o sea que estamos condenados permanentemente al atraso porque no invertimos. Entonces, aumentar las inversiones en educación. Y como decía vos, Pedro, no sé si un año, pero en un par de meses se tiene que ver los resultados. Y hay un mandato del presidente de la República. La gestión de cada cartera tiene que tener 3 componentes: eficiencia, honestidad y transparencia. El que no entienda eso, vamos a ver el resultado y va a tener que terminar yéndose a su casa. Felipe. No lo mencionaste cuando te dije yo algunas áreas donde podríamos, o sentías que habría que mejorar. Petropar. Petropar está dentro de un proceso de investigación. Está la Secretaría Anticorrupción, está la Asesoría de Transparencia, está la Fiscalía, el Ministerio Público, están los órganos que están interviniendo. Seguramente en un plazo ya inmediato vamos a tener el resultado. Yo no quiero ser abogado de nadie, pero la presidenta de Petropar ha refutado cuando de manera personal le hemos pedido algunos informes en cuanto a denuncias que se estaban realizando y ha refutado cada una de ellas. Ahora, el equipo de trabajo está ingresando en esa institución y son los que van a refrendar las documentaciones y eso tiene que ser de manera pública. Si la presidenta de Petropar tiene responsabilidad en algún hecho de corrupción, que no le quepa ninguna duda a la ciudadanía. Puede ser amiga del Papa, pero igual va a ir a la calle en el mejor de los casos y seguramente denunciar ante la Fiscalía. Y si no es así,
evidentemente va a continuar en el cargo. Ministro, en materia, digamos, como asesor político, en materia política, la comunicación y la política van de la mano porque lo que se comunica, digamos, puede generar un efecto político en cualquier momento, ¿verdad? O ante cualquier declaración. Y esto lo digo a título personal. Se han cometido algunos errores en materia de comunicación y lo que yo siempre decía en este espacio es, se lo expone al presidente en algunas cuestiones cuando se lo deja hablar en puntos o ante temas que no son de un interés nacional, por más de que involucre al presidente de la República. Hablo de un tema que tiene que ver con si la esposa de Friedman tenía que ir o no, si la maquilladora tenía que estar o no. Eso me parece que no es un tema de interés nacional, salvo que me digan, se utilizó el dinero para. Si no, no me parece de un interés nacional. Pierde de alguna forma la templanza el presidente, dice, voy a estar con la intervención de Ciudad del Este y voy a acompañar y tenemos que estar todos en la plaza y tenemos que estar ese día, sin siquiera a lo mejor saber el resultado de la investigación. Hoy hablar de la expulsión y no hablar, digamos, de una mujer que falleció dentro de la agrupación, se dedique a lo que se dedique, si es que se puede constatar eso. Y otras cuestiones que tienen que ver a la reacción del presidente dentro de un esquema de, obviamente, presiones políticas de interés y presiones mediáticas, ¿verdad? El presidente está abusando de la capacidad de comunicación como yo lo veo. ¿Cómo están viendo ustedes, cómo se maneja políticamente, en tu criterio, la comunicación del presidente, que puede ser el marito de la gente, pero es el marito del Paraguay, ¿verdad? Yo realmente moderaría en un leve porcentaje su intervención en los medios, pero nos quejábamos antes porque no se podía hablar con el presidente anterior, y ahora una sobreexposición seguramente del presidente de la República, también de repente reclamamos. Ahora, te referiste al tema de la esposa del senador Rodolfo Friedman. Sí. ¿Por qué toca un tema que no es de interés nacional? Y mira, fue etapa de, creo que antes de viajar, desde que viajó hasta que se bajó. Y el presidente de la República, cuando se acerca, lo primero que le ponen el micrófono en la boca es consultándole sobre la señora Marley Figueredo. Entonces, tenía que responder y respondió. Pero no tenía respondió. Pero el casamiento de Pedro fue tapa uno de los diarios 3 días de seguido y si le preguntaban al presidente no iba a responder. No, mira que quizás respondía. Quizás respondía. Aunque a lo que voy nomás esto tenía por que un lado, responder, ¿verdad? tenía. Lo de Marley Figueredo, lo le del dije que municipio responder y que no. de Ciudad del Este es otro tema. Él realmente, en lo que yo converso con él, él es una persona que tiene una rebeldía natural. Él viene dentro de un proceso. Lo que pasamos nosotros en la interna y los que estuvimos cerca de él sabemos todo lo que pasamos. Enfrentó al poder político, al poder administrativo y realmente a los grandes recursos que tiene el señor Cartes. Eso nadie puede desconocer. Se mantuvo firme en sus convicciones en defensa de la Constitución, la institucionalidad de la República. Hoy sigue firme con esa misma posición. Él no cambió su lenguaje, no cambió su discurso, no cambió su norte. De hecho, ese mensaje que hace a la Administración de Justicia es lo que le hace sentir las manos desatadas y empezaron a caer grandes referentes que en el pasado jamás hubiésemos pensado. Pero no habló de la educación, por ejemplo. Esa rebeldía, Toto, hizo de que él cuando le hablan de ese tema, él dice que él va a acompañar, porque él está siempre dentro del camino de la transparencia, del combate a la corrupción y no la impunidad. Y como ciudadano presidente de la República, afloró su fuero interno y se refirió, va a ser una fiesta y voy a acompañar, ¿verdad? Quizá, como ustedes dicen, bueno, dijo un poco más, pero es lo que él dijo, lo que sentía, ¿verdad? Porque Lo que pasa es que ser por ejemplo, presidente sí. Toto no puede decir lo que sí. Claro, es a donde voy. A ver, ¿qué pasa si, supongamos, haciendo un pensamiento... Con respecto a la nomás, pregunta ¿verdad? que plantea el ministro, te dicen, para mí un concepto, discúlpame ministro, se lo digo con mucho cariño, no, es errado, ¿verdad? Él no tiene que responder todo lo que le preguntan, Claro, él tiene igual- que decir lo que él quiere decir. Igual yo creo que en la primera parte Su ya respondió. mensaje, Ya no el de la respondió, prensa, ¿verdad? no el de los enemigos, no el de... O sea, Claro, su mensaje. es a dónde Presidente de voy. la República. El presidente Aparte, tiene que eso es manejar un tema- su eso que agenda, vos no lo que decís, le dicen los claro, diarios, ¿verdad? Eso que vos decís, Toto, para mí es claro, porque es un tema, él volvió un tema personal, que ni siquiera hubo plata pública de por medio, un tema de Estado al él poner en su boca.
Claro. No le pusieron en su boca. No, el presidente respondió. Pero Y nadie claro. lo apuró. Pero, Desde que se bajó, Marley Figueiredo, Y yo Marley Figueiredo. respondo, Para la no tengo- prensa era Marley no Figueiredo. Está el vocero, pues que está ahí. Respondo. Está un pero vocero yo que lo, puede lo dije acá, contestar. pero yo lo dije acá. Claro. No tiene Para por mí, qué Marley responder. Figueiredo manejó mejor la cuestión mediática que el mismo presidente. Claro, Porque Marley lo que no quiere no responde. Y me van a decir, sí, pero Marley el medio. Él no Pero otro defendió a presidente. Marley Figueiredo, él defendió a la esposa de un senador nacional que fue a participar y acompañar la comitiva presidencial. Sí, pero era un tema que para mí no, No, era un es de tema interés privado, nacional. sí. ¿Verdad? Como si, por Vamos a ejemplo, estar de era de acuerdo. educación Yo y él respeto del mucho tema de tu educación posición. no habló. ¿Verdad? El tema de educación habló por él el ministro y uno tiene que entender, digamos, el mensaje que venía. A la ¿verdad? crisis de educación Mamá nunca Eh, se refirió, ¿verdad? y por Excepto eso- la por eso digo, confirmación y ¿verdad? el despido de una de las partes, ¿verdad? Ahora, sí, yo creo que el ministro ya respondió con la primera parte de lo que Sí. decía. No, ¿verdad? está bien. Somos varios los que creemos que el otro no hablaba, este no tiene que hablar de más, ¿verdad? Hay un equilibrio ahí en el medio. Pero son simplemente posturas que uno puede tener por acerca eso. de la comunicación, ¿verdad? Así como Ah. una cuestión de gusto, Sí. quién sabe, ¿verdad? Ministro, gracias por acompañarnos, porque tengo que decir, es muy difícil en días candentes, digamos, ¿verdad? Sí. Encontrar a alguien que quiera venir a pilotear acá. Bueno, no voy a sacarlo de piloto, ahora voy a sacar eso. Hablando de piloto, eso no se puede desconocer. El presidente No, de la sí, sin duda. República se puso los pantalones lo que el ámbito jurisdiccional y la administración de justicia no hizo. Yo creo que es una maniobra en donde él Imagínense, toma lo que había que tomar y un sabía que referente de deshacerlo. una organización Sin duda. criminal, terminar expulsándolo. Y yo les puedo asegurar, eso no se lo va a decir públicamente, pero hasta amenaza de muerte va a tener el presidente de la República. Una decisión con coraje. Gracias, ministro, por acompañarnos. Gracias Muy a amable. ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. I'm a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Muy bien, y vamos, por supuesto, a hablar Sí. de seguridad. Sí, que es cómo lo no. que, Así digamos, es. en estas últimas horas nos estuvo conmoviendo Sí. y bastante. Nos viene preocupando, de hecho, hace mucho tiempo, rato, pero, sí. digamos, es parte de lo que ocurrió. Ahora precipita que se pueda seguir tratando. Creo que, no, el tema. no tengo los números ni una estadística de nuestros invitados, pero creo que o los temas, ¿verdad? Con educación el tema que más tratamos me parece en todo este tiempo. Seguridad, educación. Sí. Me parece que Seguridad, no la educación, pifio tan la lejos, cuestión social por el tema de las jubilaciones y pensiones, también lo hemos tratado mucho y una cuestión... Y las inundaciones. Somos lo casi la desplazado. Secretaría de Acción Social. ¿eh? Sí. No, bueno. Falta, Está- la chapa, falta la chapa. Está César Luna con nosotros, que es del Consejo de Seguridad Ciudadana, ese es el título correcto. César, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Toto, Felipe, Pedro. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, César, y ya lo voy a saludar también. Voy a aprovechar y lo voy a saludar a los dos para poder hacer mucho más aquí. Dale, El pues. general Claro. retirado, Alfredo Machuca. ¿Cómo estás, general? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Eli. Buenas noches, Felipe, Pedro y a toda esta tu respetada audiencia. Bueno, hace rato, digamos, César, ya digamos que tenías intención de intervenir desde la tribuna, digamos, pues les podíamos ver a ambos acá. Pero a lo largo de la jornada y del fin de semana ustedes hablaron y mucho y fueron hasta categóricos, ¿verdad? Por el tema de seguridad. Con lo que ocurrió en la expulsión de piloto, ¿qué análisis pueden hacer o continúan haciendo, verdad? Y en realidad desde el Consejo, hablo por la voz ciudadana, que englobamos 2.000 comisiones vecinales y comisiones de seguridad. Estamos muy preocupados porque sea o no una cárcel de máxima seguridad, está lleno de policías, está lleno de gente especializada, y que una mujer paraguaya sea no solo asesinada, ultrajada de la manera, porque 16 veces creo que se dio con ella, como se dice, es una vergüenza. A nivel nacional e internacional, es una vergüenza que una persona pueda morir en una celda o en el lugar que estaban de esa manera, adelante o cerca de toda esa cantidad de policías especializados, la FOPE, la agrupación, creo que está la parte de los helicópteros, gente especializada en explosivos, antiterroristas. Es el lugar más seguro, como ustedes estaban hablando, de la República del Paraguay, pero que es una cárcel de máxima seguridad o la cárcel de la vergüenza de la seguridad. Nosotros nos preguntamos de esa manera a nivel social y lamentamos la manera que se le trató a esta ciudadana paraguaya, cómo fue enterrada de una manera vergonzosa por lo que le pasó dentro de ese lugar. Y yo creo que Paraguay, en cuestión de seguridad nacional, hace 2 o 3 años con lo que pasó en Ciudad del Este, lo ya se notó y saltó ahí la mala administración de seguridad que estamos teniendo, o quedamos
en el pasado con lo que es seguridad nacional y pública, porque la policía fue rebasada, habiendo sin capacidad de reacción. reacción, habiendo cuarteles, también los militares no reaccionaron. 60 hombres tomaron el control de una ciudad en ese entonces. Luego el tema del coche bomba, se imaginan, explotaron una parte de la cantidad en ese lugar deshabitado. Si hubiera sido los 80 kilos y algo que tenía ese vehículo acá en Asunción, tendríamos la capacidad del análisis que hacemos en reacción de ambulancia, reacción de bomberos, la capacidad de nuestra policía o nuestra agente de emergencia en reaccionar ante ese hecho. Tenemos la experiencia, creo que en Paraguay no existe un hecho de atentado con coche bomba. No sé, tengo 40 años y mi memoria falla. Creo que alguien me puede ayudar con eso. Y bueno, ¿por qué en ese entonces no se hizo lo que se hizo esta mañana? Que realmente fue valiente el presidente, asumió la responsabilidad, hay que reconocer eso, fue muy valiente, asumió la responsabilidad, pero ¿por qué no se hizo cuando se encontró el vehículo que traía 80 kilos? No, ¿por qué no se evitó llegar a un paso más? ¿Por qué tenemos que ser un país que tiene que reprimir un momento en vez de hacer la prevención? General, si bien, digamos, dentro de tu carrera militar, uno puede decir, bueno, la seguridad nacional desde lo que ataca lo de afuera para adentro, ¿verdad? Pero con tu experiencia, ¿cómo podemos catalogar lo que nos está ocurriendo en el interior mismo? Y todo es para adentro, ¿verdad? Nuestra seguridad nacional en su interior está en un peligro tremendo, ¿verdad? La seguridad nacional abarca totalmente los ámbitos de la seguridad interna y la defensa nacional. ¿Qué es seguridad primero? ¿Qué entendemos por seguridad? Desde el punto de vista subjetivo, entendemos a la seguridad como la ausencia del miedo, la ausencia del terror, del temor ese. Y desde el punto de vista objetivo, justamente se entiende la seguridad en la adopción de todas aquellas medidas, procedimientos, políticas, acciones que se orientan a eliminar justamente cualquier situación que pueda generar temor a la población, sea protagonizado por el hombre, como puede ser también que sea por la naturaleza misma. Lo cierto es que el Estado tiene esa responsabilidad. Aquí escuchamos recién nomás un asesor político del señor presidente de la República. En su lenguaje, ni una sola vez introdujo lo que es el poder nacional. Y ahí más o menos ya nos damos cuenta cómo está asesorado el señor presidente de la República. ¿Y por qué no mete en su lenguaje? Porque no entiende, porque no conoce. ¿Qué es el poder nacional? Porque la seguridad nacional es una de las misiones principales, las obligaciones y las atribuciones, los deberes que tiene un gobernante. Debe brindar sí o sí tanto la seguridad interna, tanto la defensa nacional. Adoptar todas las políticas, medidas y acciones que se orienten a eliminar todo aquello que pueda atentar contra los grandes intereses nacionales. Pero ¿qué tiene como herramienta? El poder nacional. ¿Y qué es el poder nacional? Es la capacidad que tiene el Estado, que debe generar el Estado, para cumplir con sus deberes y obligaciones, con todos sus compromisos, y entre ellos brindar la seguridad a toda la nación. ¿Cómo se estructura? En la expresión política, la económica, la psicosocial, la militar y la científica tecnológica. ¿Te das cuenta? Es un espectro muy grande para una sola persona, para que pueda entender todo eso una sola persona. Entonces, eso es imposible. Yo suelo decir, ni Donald Trump, ni Netanyahu, ni Putin no van a controlar, a dominar lo que implica administrar el poder nacional. Por eso descansan los asesores. Pero ¿qué pasa si tus propios asesores son nombrados también por una cuestión política partidaria sectorial nomás? En donde su chip es exclusivamente el interés personal, el interés sectorial, nada más, y ni idea tiene de lo que es la solidaridad, el altruismo, la empatía, lo que es el interés general sobre el particular. Vamos a hablar de eso y ahondar, por supuesto, a la vuelta de la pausa también de temas como este, hasta dónde
la necesidad de los asesores también para poder caminar en las decisiones del presidente. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo. It's getting fast and moving fast, and now it's getting out of hand. La línea de maternidad Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Pedro y Felipe, por favor. Sí, no, solamente César estaba hablando del caso de esta joven que fue asesinada, ¿no? Y lo permeable que era a la agrupación especializada, donde se supone que había alta seguridad. Vos fíjate que estaba leyendo de un informe, porque está intervenido el penal de Tacumbo. En los últimos meses ingresaron ahí menores, más de casi 300 menores. O sea, vos fíjate que eso está en todos los ámbitos. Y la agrupación especializada, uno dice, bueno, está bien, ahí están los policías, y bueno, en fin, ahí no sé si ya te da seguridad o no. Pero bueno, en fin. Estamos hablando en general sobre el tema de la policía. Y se escucha recurrentemente, y yo sé que no es tu ámbito, pero es tu ámbito de seguridad también, ¿no? Se habla recurrentemente de hacer una purga, de cambiarle a todos, de hacer pasar las 2 remesas, del que se fue y otra más, para ver si los que vienen detrás son más o menos potables. Pero bueno, no sé si será así o no. Hace un ratito estaba hablando con el ex comisario, bueno, siendo comisario, pero está retirado, Gamarra, que estuvo acá con usted en un programa hablando también en materia de seguridad. Y él tenía algunos proyectos cuando fue candidato al Parlamento. Y hablaba entre esos, de una reforma policial y también de la extradición inmediata de los extranjeros que eran detenidos en flagrancia, ¿no? Vos viene un extranjero, va a robar, le agarra, bueno, le expulsan en realidad. Porque creo que se permite eso, se puede hacer eso. Me imagino que también del lado brasileño, si agarran a un paraguayo que está robando, le expulsan, y en la Argentina también, en fin, esto sería así. Ahora, ¿qué es lo que hace falta desde su punto de vista, especializado en materia de seguridad, para que la policía sea, no sé, no digo que sea menos corrupta, pero por lo menos que ese sistema de corrupción esté más acotado? Porque hoy creo que la policía depende de sí misma, ni siquiera creo que del Ministerio del Interior, hasta cierto punto. Pero administrativamente la policía maneja sus fondos, no el ministro. No el ministro. Sí, te respondo. A ver. Bueno, en primer lugar, tenemos que procurar no generalizar, porque caeríamos en un error muy grande como analista. Debemos de aceptar de que siempre en los grupos humanos existen los malos y existen los buenos. Partiendo de esta premisa, entonces yo te respondo, ¿qué haría yo, por ejemplo, por la Policía Nacional? Lo primero que haría era tratar de convencerle a esta clase política dirigencial de que se produzca una enmienda al artículo 175 de la Constitución Nacional que lo pone a la Policía Nacional dependiente del órgano del Poder Ejecutivo más político que existe, de todos los ministerios, que es el Ministerio del Interior. Eso está en el artículo 175. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son de carácter permanente, obediente, no deliberante y subordinadas a la Fuerza Armada, le dice a los poderes del Estado. No puede tener 3 cabezas, lógicamente. Pero el 238, numeral 9, entonces te dice, es el comandante en jefe. ¿Quién? El señor presidente de la República. Entonces, a través de él, nos subordinamos a los otros poderes del Estado. Pero a la policía no le dice subordinado a los poderes del Estado, le dice dependiente del órgano del Poder Ejecutivo responsable de la seguridad interna del país. ¿Y cuál es ese órgano? El Ministerio del Interior. Yo lo primero que haría era una enmienda, convencerle a la clase política. En el Parlamento se puede hacer eso, no necesita una reforma, no necesita modificar eso y que diga dependiente directamente del Poder Ejecutivo. En primer lugar, lo pondría así.
Entonces yo saco el condimento político muy fuerte que se da también, no solamente a través de la figura del ministro del Interior, y esto no es ninguna crítica porque es un órgano político, y también se da en la figura del viceministro de Seguridad Interna, no olvidar eso, porque la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, en su artículo 42, 47 y 48, son muy específicos estos artículos de cómo la policía está dependiente de estos actores políticos. Y tampoco estos gobernantes que tenemos, no sé por qué motivo, no nombran por lo menos como viceministro a un señor comisario general que tenga un buen perfil. Que no tenga, porque existen también los buenos, claro que sí. Existen. ¿Por qué no lo probamos? ¿Por qué no lo ponemos? ¿Por qué le hacemos renunciar a un juez, Sosa Pazmor? Le hacemos renunciar para ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que no vas a encontrar, Pedro, no vas a encontrar, Felipe, no van a encontrar una respuesta rápida a estas preguntas y se molestan cuando lo expresamos así, de frente. ¿Por qué se molestan? Lógicamente se van a molestar porque no son idóneos para lo que la Policía Nacional tiene como misión suprema, que es la seguridad interna del país. ¿Qué implica la seguridad interna del país? El orden público, el relacionamiento entre las personas, el orden interno, el funcionamiento de las instituciones, garantizar todo esto, y la defensa civil, garantizar cuando tenemos problemas de inundación y compañía, garantizar la seguridad ciudadana en todos los órdenes, en el orden interno, público y también la defensa civil. Pero ¿y cómo va a hacerlo si vos me hablaste de la autonomía presupuestaria? Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, mis serias dudas de que el señor comandante, por más que sea ordenador de gastos, pues yo sé que por lo menos hasta el cuarto nivel, como en nuestro caso, hasta son ordenadores de gastos, o sea, son responsables de la ejecución presupuestaria de sus respectivos niveles de mando y dirección. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre acá? Son realmente libres e independientes. Ellos, por ejemplo, un ejemplo me te voy a dar y ya te vas a dar cuenta para no gastar demasiado el tiempo también aquí. ¿Acaso el comandante de la Policía Nacional es el que llama a licitación pública, por ejemplo, para la compra de patrullera? Claro. ¿Quién llama? Por el ministerio. ¿Quién llama? Bueno, hasta ahí nomás, ¿verdad? Creo que eso ya responde totalmente el lo que yo elemento estaba básico diciendo. que necesita la policía no... Entonces, ¿qué pasa con ese señor comisario? Porque existe, yo sé que existe, tengo muchos amigos comisarios, así como militares buenos, como civiles buenos, como comisarios buenos, existen también los malos, sabemos eso, pero yo sé que existen gente que van a asumir con amor a esa camiseta de la Policía Nacional, si es que le da esa libertad de acción, y el Poder Ejecutivo le puede dar eso. Entonces, que ellos mismos sean responsables de su ejecución presupuestaria, y por supuesto, que ellos paguen si es que se equivocan ahí. Porque es ignominioso para un personal policial y militar también, ¿verdad? De las fuerzas públicas, llegar a 30 años de servicio para que un actor político que hace 2, 3, 4 meses accedió al poder y venga a hacer lo que se le da en gana. El tema aquí es que al uniformado, porque se sabe que está bajo el régimen de obediencia, no se lo respeta. El Estado de Derecho prácticamente no existe para él. La presunción de inocencia no existe para él. El derecho a la defensa no existe para él. Él no puede defender, está limitado por ese régimen de obediencia. Y la clase política dirigencial sabe eso. Y hasta son cobardes en muchos casos, porque lo atacan directamente. ¿Por qué no tardan un segundo para sacarle los 30 años de sacrificio a un señor comisario general o a un general sin ningún motivo? Por ejemplo, al almirante Escolari, ¿por qué lo cambió? ¿Por qué, por ejemplo, le cambió al señor comandante de fuerzas militares? Porque fue nombrado por el otro, o sea, por eso nomás. Pero transgredió algo, tuvo algún problema. Estuvo el tiempo por lo menos suficiente para poder rendir y decir, bueno, estos son mis resultados. O simplemente porque estuvo con eso, pero se lo cambió. Esas son las cosas que hay que preguntarse, porque, sin embargo, para un actor político, un ministro, por ejemplo, llámese del ramo que sea, de defensa, del interior, de justicia, ¿cómo tardan? ¿Cómo analizan? Meses, claro, no pueden pasar para cambiarlo, ¿verdad? Sí, sin embargo, a los uniformados sí que lo cambiamos así nomás. Claro, la primera medida. Total, no tienen muchos recursos para defenderse. Así de simple es también. O sea que tenemos que revisar desde la raíz misma del problema. Porque esto que ocurrió en la agrupación especializada, yo estoy seguro que el propio señor el comandante Báez estará dolido, su familia estará dolida,
por lo que ocurrió siendo él el comandante de la policía. Y es cierto, puede ser que haya habido negligencia en lo que se llama dentro de nuestros cuarteles la guardia de prevención, pero puede ser también que no haya bajado nunca una línea estratégica operacional que debe bajar el Ministerio del Interior. Hay que manejar también los niveles. El político estratégico es del presidente de la República. El estratégico operacional es del ministro del Interior con el señor comandante de la policía. Y el operacional táctico es del comandante de policía con sus subalternos. Pero ¿qué pasa si no bajamos líneas claras? ¿Qué pasa con una institución que es obediente, no deliberante? No puede moverse. Y fácil es decir desde afuera, métale, es inútil aquello. Claro que tiene que investigarse. Tiene que investigarse en el ámbito administrativo y tiene que investigarse en el ámbito judicial. Y aquellos, no solamente, ojo, que estamos ante un hecho que aparentemente es evidente quién es el autor, pero ¿hay cómplices? ¿Hay encubridores? No, claro, ojo, por eso esa investigación debe ser clave. objetiva. No hay que preocuparse mucho. Yo hago un poco mía, y que me disculpe por nombrarle, las palabras de la fiscala general del Estado, la señora Sandra Quiñones, que tiene experiencia en este tema, que esto no va a quedar impune. Y yo sé que no va a quedar impune porque, si bien es cierto, no creo que se produzca la extradición en un momento dado, porque la Constitución brasileña no permite que sus nacionales sean extraditados. Tenemos la experiencia de un colega de ustedes que fue muerto justamente en la brasilera. Fueron fue procesado allá en la costa del apellido, con Pablo Medina, y van a tener condena allá. y allá tienen condena. Se le acerca todo el proceso de acá al juez y allá es un juez el que se encarga de eso. ¿Te das cuenta? O sea que esto no va a quedar impune. Y así como está la cosa, creo que es mejor que quede allá. Y sí, pues tiene como 22 años de cárcel, más tiene como 20 denuncias. O sea que ese tipo yo creo que va a pasar mucho más si no tiempo. muere ya de aquí a poco en el penal va a morir de viejo ahí. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Muy bien, lastimosamente nos quedamos sin tiempo y hay de muchísimo que hablar, por supuesto. quedó De todo, cortísimo. todavía. Sí, quedó corto. Muchas gracias, muchachos. Gracias a nuestros invitados. Vamos a seguir hablando y César, tenemos pendiente también una conversación de otras denuncias que ustedes continúan haciendo del Consejo. Muchas gracias, general. Muchas gracias también. Gracias a ustedes y mi respeto a la audiencia. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar mañana. Les espero puntualmente. Bueno, sí, cómo hasta no. mañana. Hasta mañana. Chao, chao. These sensations make me feel the pleasures of a noble man. These sensations bear the insults leave them